a un lado del ring, en defensa numantina, por Roma... Ignacio Monzón, muy buenas noches. Salve a todos los presentes. Curiosidades del mundo antiguo, su libro, en donde queda claro que para ti Roma es lo más grande que ha existido jamás, y sin Roma no estaríamos aquí. Evidentemente, es otra manera de llamar a Bilbao. Y al otro lado del ring, en defensa de Egipto... Con las primeras acusaciones, ya de que esto está amañado, José Miguel Parra, muy buenas noches. Muy buenas noches. José Miguel Parra, autor de La historia empieza en Egipto. Poco que añadir al título del libro. No, lo demás periodismo, ya sabemos. Pues el combate está a puntito ya. Comienza el combate, comienza el primero de los asaltos. José Miguel Parra, ¿por qué Egipto es la madre de todas las culturas y por qué Egipto, en resumidas cuentas, es el eslabón necesario para que la humanidad haya llegado a donde está? Está claro, todo lo inventaron ellos, son los primeros. ¿Qué le vamos a hacer? Lo demás, bueno, copias y mejoras, como hacen los japoneses y los coreanos, pero lo demás, porque viene después. Ignacio Monzón, ¿y por qué Roma? Pues porque realmente muchas de las cosas que nosotros tenemos no las inventan ni estos egipcios ni esos orientales, sino que las inventan directamente ellos, tal y como prácticamente las utilizamos nosotros. Y ojo, eso de primero, no sé yo, los sumeriólogos... Sí, los sumerólogos dicen algo, pero bueno, ahí estamos, debatiendo con ellos también. Debatiendo de forma animada. Hoy no están invitados aquí, se retiraron de la batalla ya hace un tiempo. Vendéis más libros los que habláis de Egipto y los que habláis de Roma. Y aquí lo traemos al ring, que comienza ahora el combate, y vamos a sacar el primero de los temas en juego. Las grandes construcciones, la arquitectura, la ingeniería. Algunos dicen que Egipto hizo lo que hizo y asombró al mundo, y ahí siguen en pie las pirámides. Otros seguramente decís que vale, que muy altas, pero que servirían igual para poco, y que igual valía de más el acueducto, eso diría el romano. A ver, ¿y vosotros qué opináis? Hombre, tengo que darle la razón, para traer agua el acueducto es lo que vale, pero claro, como no tenemos un acueducto gigante que se llama Nilo, 1000 kilómetros de bicho, entonces no necesitábamos inventar nada más. Y aún así teníamos tuberías, utilizábamos las tuberías para desaguar, utilizábamos las gárgolas para sacar el agua y quitarles esa malévola influencia de caos que tenían, que era hija de Set, por así decirlo. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Las pirámides están ahí y servían para muy poquito. Sí, para meter a un señor dentro. ¿Pero de qué hacían? Mantenerle viva la economía del país. Pero como ya decía Frontino, ¿no? Muy impresionantes, las obras griegas, por ejemplo, muy bonitas. Pero hombre, un acueducto no solo ayuda también a la economía, sino que es prestigio, es bonito, trae agua limpia, no agua de Nilo. Es que el agua de Nilo era muy limpia, era un Nilo como Dios manda, no el de ahora. Es que claro, los romanos estaban acostumbrados a otro nivel, ¿no? Había clases y clases, y hombre, donde está el agua limpia y pura, del año... Sí. Fíjate el nivel que tenían, que un historiador muy famoso los llamó los nazis de la antigüedad. Tontos tiene que haber en todas partes. No les faltaba razón. Acuérdate de lo del imperio de los 3000 años. Bueno, pues algo menos, pero ahí se quedaron. A ver, segundo de los temas, precisamente, lo ha sacado José Miguel ahora mismo. La duración del imperio. ¿Quién se mantuvo durante más tiempo y quién durante más tiempo fue el más fuerte de todos? No, ahí ganan los romanos, ahí tengo que reconocer que ganan los romanos. Pero más tiempo nosotros, desde el 3100 hasta el 332. 332, incluso más si hablamos ya de Justiniano, de cuando termina, digamos... No, los egipcios eran egipcios cuando eran egipcios gobernando Egipto. No vale contar o sea que prefecturas romanas, eso no es. Ya, ni siquiera con los griegos. Bueno, pues como me gusta a mí decir, qué bueno es que Roma, con mucho menos tiempo, consiguiera mucho más. Y ojo, eso si contamos Roma
hasta 476. Si lo alargamos al Imperio Romano de Oriente, como se autodenominaban ellos, pues hombre... Hombre, contra Bizancio es como hacer trampa, ¿no? No. De hecho, además, ¿cómo se dirigen siempre los persas, por ejemplo, a los bizantinos? Vosotros, los romanos. Sí, claro. Eso decía Carlomagno también. Yo que soy romano, digo, pero no se lo creía nadie, macho. Hombre, claro, pero un tío ahí rubito y una pinta pero yo soy romano. El Sacro Imperio Romano Germánico, ahí está. Por duración ganamos nosotros, eso no cabe duda. Por tocarle las narices a más gente, desde luego los romanos siempre ganan. Es decir, por traer la Pax Romana y traer más beneficios, ganan los romanos. En espacio y en tiempo. Hablando de beneficios, retornamos a un tema que ya habéis mencionado, para el segundo de los asaltos, la economía. La economía que es necesaria para que un pueblo tenga su organización, siga creciendo y se mantenga. ¿Quién supo manejar mejor la economía a nivel estatal? Bueno, la economía en el Antiguo Egipto era una cosa particular, porque básicamente se limitaban a cobrarles impuestos de vez en cuando. El manejo de los campos de cultivo, el manejo del sistema de riego y tal, era una cosa que se hacía a nivel de poblado, casi por así decirlo. En ese sentido, los romanos, fíjate, que tuvieron que venir a Egipto, porque si no se morían de hambre, pues no tenían nada que comer allí. En fin, estos son los típicos ataques. Lo del granero de Roma debe sonarle algo, ¿no? Digo yo. Estos son los típicos ataques que uno escucha en la carrera, pues la típica envidia en vez de los egiptólogos, de estos romanistas tan particulares, como los llamo yo. ¿Te falta algo en casa? Conquista. ¿Cómo decían? ¿Cómo eran que andaban? ¿Eran los celtas cortos? ¿Cómo era? Haz turismo invadiendo un país, es barato y te pagan la estancia. Pues lo mismo con los romanos. Claro, pero curiosamente, además lo sabemos por autores como Aurelio Víctor, se sacaba una enorme cantidad de trigo de Egipto, pero más cantidad de trigo se sacaba entre Sicilia y la provincia de África, es decir, más granero de Roma eran otras zonas y no tanto pero Egipto. Más grandes, ¿no? Estaban controladas. Egipto era Egipto. Fíjate cómo sería de bonita, que los emperadores dijeron que, ¿cómo era lo de prefectura? Prefectura, es una prefectura, no es una provincia imperial. Es una prefectura, es decir, es un terreno aparte. Pero claro, porque de ahí sacaban más que trigo. Papiro, oro, sacaban piedras, claro. Muchísimas piedras de colorines para sus maravillosos palacios. Eso es que una provincia tiene que servir de algo, no les vas a dar todo y claro, que no te den nada. Que es lo que hace el emperador, que se me están sublevando, pues nada, que venga el trigo de Egipto y los pagamos un poco así, se quedan tranquilitos y ya, gano la votación, otra vez soy cónsul, etcétera, etcétera. Que ojo, además, en el mundo romano hablamos de una economía más compleja, que necesitaba muchísimas más intervenciones, muchísimas más ajustes monetarios, muchísimos más impuestos y más retenciones, que hay muchas retenciones. Uno de tus capítulos, me acuerdo, me hizo mucha gracia, se llamaba Con IVA o sin IVA. Se llama. Claro, pero es que en Roma pasa igual, y en Roma encima, pues mira, ahí seguramente la gente le fastidie, pero se inventó una cosa bastante desgraciada para muchos durante milenios, que es la retención de impuestos, el impuesto de heredad, de herencias. Es decir, cada vez que tú querías testar a favor de tus hijos o de quien fuera, tenías que dar una parte para mantener a los soldados. Los mismos soldados tenían una retención de sueldo, solamente para pagarse a ellos mismos. Recuerda que estás defendiendo a Roma. Recuerda que estás... Es que ahí está lo bueno, es que no hace falta, dices, pues sí, es que todos somos romanos, es que hasta esto era bueno. Somos romanos. Eso es hasta esto lo hicieron bien los romanos, porque aparte de que lo vendieron muy bien, ¿no? Es decir, venga, yo te retengo un poquito, pero doy al otro legionario mayor y luego te lo voy a dar a ti. Es decir, hasta ellos lo convirtieron en algo bonito y algo bueno. No sé yo cómo lo veía el pobre chico que estaba allí arando con un buey prestado. No lo sé, no lo tengo tan claro. Hombre, como solían ser esclavos egipcios, que para eso estaban, pues, qué maldad. Sí, de cualquier manera, eso mismo. Conquista, algo quedará. Final de asalto, comenzamos una nueva entrega. Ahora mismo hablamos, en el siguiente de los asaltos, hablamos de derechos sociales. Y empezamos con lo siguiente. ¿Qué es la posición de la mujer, tan de moda en este comienzo del siglo XXI? ¿Y cómo estaban vistas las mujeres en Egipto o en Roma? ¿Dónde estaban mejor vistas? Ahí siempre ganan los egipcios. Me temo que la mujer romana, hablando siempre en teoría con la ley en la mano, no luego la realidad que en casa sabe quién lleva los pantalones o la toga puesta. Pero las egipcias con la ley en la mano eran iguales a los hombres, tenían los mismos derechos, podían comprar, vender, desheredar, podían hacer con su capa un sallo si les daba la gana. Eso hay que reconocerlo. Pero curioso, es que en el mundo romano igual.
Es decir, lo que se suele decir siempre, se habla siempre de las mujeres de la República, la patria potestad, las mujeres son de su padre y luego de su marido, Pero ¿qué pasa con Augusto? ¿Qué pasa con Adriano? ¿Qué pasa con esa legislación que va evolucionando? Cazonazos en todas partes. No, pero permite a las mujeres poder testar a voluntad, no depender del marido, comprar y vender sin ningún problema. Esa era la teoría. Bien, pero muy bien ejemplificado aquí en Hispania, por ejemplo, toda la epigrafía que tenemos de mujeres que hacen unas donaciones absolutamente increíbles, sin mencionar tutores legales. Bueno, pasa también en la misma Roma, es decir, no sé yo. Tenía una gana las egipcias, ¿qué les vamos a hacer? No sé yo, yo no lo veo claro. ¿Qué cuota de poder alcanzaron en Egipto y en Roma las mujeres? Bueno, en los altos cargos. Livia, la mujer de Augusto, creo que tuvo todo el poder del mundo. Y más allá. Imbatible. Pero en Egipto también, la esposa de Amenofis III, Tigi, o la esposa de Akenatón, Nefertiti, etcétera, son mujeres que tuvieron poder. De hecho, en alguna de las cartas de Amarna se dirigen directamente a ellas los reyes o las reinas del Imperio Hitita, de modo que son mujeres que sí que tuvieron su cuota de poder. De modo que, digamos que la teoría de las leyes es una, y luego la realidad de la vida es la que acaba imponiéndose. Y los hombres, cuando nos gusta una chica, solemos ser bastante calzonas, de modo que... Otro salto. Seguimos hablando de derechos sociales, en este caso de los trabajadores. Derechos, esclavitud, donde el trabajador estaba mejor visto. Bueno, eso es peculiar, es raro, porque yo te diría, en Egipto no hay esclavos, es lo que suelo contar siempre, pero es cierto que sí hay esclavos en Egipto. Lo que pasa es que Egipto no es una sociedad esclavista. Hay muchos documentos en los que se compra un sirviente, se vende un sirviente, te has portado muy bien combatiendo con el faraón y el faraón te regala a los señores que has conseguido capturar como prisioneros, etcétera. Pero claro, luego tenemos que ver si eso funcionaba o no funcionaba. Digamos que cuando no puedes irte de tu poblado para asentarte donde quieras, como le pasaba a casi todos los egipcios, no puedes hablar de esclavos en una sociedad donde nadie tiene derechos. Entonces, bueno, es peculiar. Los romanos lo tenían bastante más claro en ese sentido. Sí, pero porque también era más complejo. Había un montón, digamos, no era eres hombre libre, eres esclavo, sino todas esas ciudadanías de ciudadano de primera clase, ciudadano de segunda clase B, ciudadano de tercera clase C. Es verdad que, por ejemplo, en el mundo romano, sobre todo a partir del siglo III, aumenta muchísimo la esclavitud, básicamente porque salían pero infinitamente más barato. Al esclavo no le tienes que pagar. Claro, es la diferencia que hay entre Egipto y Oriente y el mundo romano. Ahí tienen servilismo, ¿no? Lo que se suele llamar servilismo. El trabajador está obligado a hacer no sé qué para el faraón. No hace falta esclavo. Mientras que en el mundo romano, como está más fragmentado en ese sentido, es más privado, pues el señor de la hacienda dice, ¿para qué voy a pagar al agricultor de aquí al lado si me puedo tener esclavos? Y ojo, si tengo un esclavo chico y una esclava chica, me pueden dar esclavitos. Bueno, hay que tener en cuenta que los esclavos había que alimentarlos. Entonces, justo al límite del borde de la inanición, sí, es cierto, los faraones en cambio cuidaban muy bien a sus trabajadores. Los trabajadores que construyeron las pirámides eran gente pagada, que era gente que tenía buen sueldo, porque les pagaban como Dios manda, pero es que además tenían algo que no solían tener los restos de los civilizados egipcios que cultivaban la tierra para el faraón, que es suplementos de proteínas todos los días, porque construir una pirámide cuesta mucho y hay que gastar cantidad de energía que luego hay que reponer. De modo que, bueno, también tenían sus médicos, pero también los romanos tenían sus médicos para cuidar a sus esclavos, algunos, si no cuando se moría, pues cogían otro y ya está. Sí, como decía Catón, ¿no? Que cada vez que él comía con sus esclavos les trataba muy bien, pero en cuanto eran viejitos, es decir, cuando tenían 40 y tantos años, cuando ya no trabajaban igual, los vendía. Sin embargo, también, igual que con la mujer, cada vez hay una progresión de proteger más a los esclavos, hasta época de Adriano, donde tú, a tu propio esclavo doméstico, cuidadito con levantarle la mano, que te pueden llevar a juicio. Es decir, se llega hasta esos extremos. Lo recordábamos, me acuerdo, hace bastantes entregas, cuando hablábamos del centurión, del caso del llamado centurión, cuando le pide a Cristo que cure a su esclavo. Es decir, que había señores que lo pasaban muy mal porque el esclavo doméstico... que costaban una pasta. Claro. Sí, es que no puede ser. Pero porque eran hijos, ¿ves? Es que lo ve todo en términos económicos. Si los romanos tenían esclavos porque, en fin, eran como cosa de la familia, si es que les encantaba. Claro. Hablamos ahora de la ciencia y el conocimiento. ¿Quién lo desarrolló mejor y quién hizo mejores aportaciones en esos campos?
Bueno, los romanos copiaron mucho de los griegos, hicieron alguna cosa interesante, los egipcios tuvieron que empezar desde cero, los pobrecitos, entonces, bueno, algo de mérito habrá que reconocerles. Hombre, sí, llegar de 0 a 1 pues no está mal. Cuesta. No está mal. Pero una cosa fundamental de los romanos, más que desarrollar cosas nuevas, que sí lo hicieron, por ejemplo el formato códex, ¿no? donde se han editado nuestros libros, por ejemplo, eso es un formato puramente latino. Estoy seguro de que los egipcios tenían algo parecido en algún lado. Sí, pero no ha salido. Seguro. O sería de piedra. No, era mucho más cómodo llevar un rollo de papiro. Claro, pero curiosamente, gracias a ese tipo de libros, al formato códex, tenemos obras mucho más grandes en vez de tener que llevar la cajita con todos los rollos. Bueno, los egipcios, los escribas lo que hacían era llevar el rollito de papiro y luego arrancar las hojas cuando lo necesitaban. Seguro que a algunos se le ocurrió decir, ¿qué hago ahora con todas estas hojas que están rotas? Y seguro que alguno las cosió. Ya, bueno, como siempre. El caso es que los romanos también tienen una cosa buenísima que traen del mundo griego, bibliotecas. Una cosa que nosotros de momento gozamos de forma gratuita. Pero que eso es un invento egipcio, lo de las bibliotecas. Vamos, que quede claro, que quede claro. Aquí, vamos, en los templos había una zona que se llamaba la Casa de la Vida, donde estaban todos los textos guardados y conservados para que la gente estudiara con ellos. Claro, pero ¿todo el pueblo egipcio o solo unos? Porque en el mundo romano... Los que sabían leer, en el mundo romano... Ahora me vas a decir que todos estaban alfabetizados, sí que sabían leer. Más alfabetización había... Sí, más alfabetización. Hombre, aunque solo fuese por necesidad. Bueno, ¿qué es lo que hacían cuando no sabían? Pues cogían un esclavo griego, estaba educado de verdad, no como ellos, y se lo traían a trabajar. Seguimos hablando de más asuntos, por ejemplo, religión, superchería, superstición, irracionalidad. ¿Quiénes estaban más en la tierra? ¿Los egipcios o los romanos? En este caso me parece a mí que lo de la religión y el mundo antiguo es algo consustancial a todo el mundo. Pero ¿cómo sería que los romanos incluso tuvieron que importar algún dios egipcio? O sea que... Claro, porque es lo que digo yo, es que necesitaban tantos dioses porque no les bastaba uno solo, ni dos, ni tres, es que necesitaban más. Y además los dioses egipcios eran tan divertidos, y tú lo sabes, a algunos egiptólogos que tú conoces también les martirizo diciéndoles siempre lo mismo, ¿no? Eso que tienes que es un panteón, no es Pokémon, ¿no? Porque son auténticos... Pero qué mala es la envidia, un dios como Dios manda, con su cabeza de cocodrilo, con su cuerpo como... Bueno, o incluso la devoradora, un cuerpo de hipopótama con cola de cocodrilo y patas de león, eso es un dios, no, hombre, no el emperador allí que hay que rendirle petición, no. Un hombre, una mujer bien guapo, que les muestran como Isis. Hombre. Sí, pero claro, y si será otra cosa, y sí, mientras no tenga esa forma de pajarraco, oye, mientras sea solo una mujer... Pero si es una milana o pajarraco, vamos. Pero una milana, te recuerdo que el águila imperial romana también es un pajarraco. Pero eso ya es otra cosa. ¿Por qué? Porque es más grande. Hombre, claro, es más grande y le puede. Que no, que el tamaño no es siempre lo importante. Ay. ¿Quiénes eran más limpios? ¿Quiénes cuidaban más de su higiene? ¿Quiénes se tiraban de la cisterna después de...? A ver, los egipcios tenían una grandísima cisterna que se vaciaba durante 3 meses al año. Mientras tanto iban acumulando mierda y luego la soltaban. Me temo que los egipcios estaban acostumbrados a que toda la porquería que soltaran al cabo de un año iba a desaparecer de las calles. Y es cierto que contaban con tuberías y sistemas de drenaje de aguas en los templos, pero ahí los romanos ganan por abrumadora mayoría. Lo de la cloaca máxima, es una cosa, bueno, que hay que agradecerles. Los retretes públicos y gratuitos, los baños públicos, eso de tener agua corriente en casa. O sea, sí, aquí tenían el agua corriente del Nilo que había que mojarla y ya está, pero es cierto que... Coincidían en una cosa, les gustaba la depilación. Bueno, yo eso en los egipcios todavía no lo tengo nada claro. Es una cosa que dice Heródoto, pero no lo tengo nada claro. Es cierto que para algunos sacerdotes en su época, en el siglo V a.C., pues sí es cierto, pero a los egipcios hay alguna aparición en algún texto que dice, tráeme una mujer y por favor que esté completamente depilada y tal. Bueno, los faraones no eran tontos, que eran lo que encargaban aquí, lo de las señoritas monas. Pero es cierto que lo de los retretes públicos romanos, imagínate una habitación con 200 tíos todos cagando a la vez, sentando mientras hablaban de lo que había pasado en la carrera de cuadrigas la día anterior, y luego limpiándose el culo con la misma esponja. No, había varias esponjas. Había varias esponjas, hombre, por favor.
¿Quién manejaba mejor el mundo del espectáculo, del ocio, de la diversión? ¿Quiénes disponían de fines de semana más satisfactorios? Los romanos, sin duda, los romanos ahí ganan por mayoría. Acuérdate lo del pan ecriquenses que decían el otro. Juvenal. Sí, no, nosotros no, en Egipto no había de eso. Es cierto que tenía muchas fiestas y que también tenían... se puede defender el sentido para qué no necesitaban si sí, porque tenían cubiertas otras necesidades en su vida, ¿no? Bueno, iban justito. Hombre, con unos dioses tan divertidos como los que tenían, que no necesitaban ir al templo, era divertidísimo. Bueno, la verdad es que en el templo hacían poco porque no podían entrar dentro. Pero es cierto que los egipcios tenían muchas fiestas de guardar, por así decirlo, en cada uno de sus templos, y luego fiestas anuales y semanales y tal. Y eso les daba un pequeño break, como dice mi amigo, tener las vacaciones, porque si no, ser un egipcio era bastante fastidiado, ¿eh? Porque trabajaban muchísimo. Sí, y lo mejor de todo era esa mentalidad de la otra tumba, donde decían, tú tranquilo, en la otra vida trabajarás eternamente. No, para eso inventaron una cosa que se llama los useptis. Un invento genial, dice, es como un esclavo a motor. Entonces cuando dice, oye, que me llama, dice, levántate y ve. Y se iba por usepti a trabajar en cambio del señor. Pero es cierto que los romanos lo tenían genial. La cosa de no tener una economía monetaria como era la egipcia, es que en Roma sí podías acumular capital, y ese capital sí podía darte dividendos, de modo que si trabajabas mucho al final lo conseguías. Los egipcios tenían que trabajar durante toda su vida. Y cuando trabajaban, podían hacer sus huelgas, tenían más derechos. Efectivamente, tenían huelgas. No es que tuvieran derechos, es que de repente cuando no les llegaban los salarios dijeron que dejamos de trabajar y te quedas sin tumba. Y el faraón, ¿qué es lo que hizo? Pagar, pobrecito. ¿Y algo parecido se dio en el mundo romano? Pues los tenemos además muy bien atestiguados, sobre todo en los primeros siglos de la República, con los plebeyos, que cada vez que se mosqueaban porque los impuestos eran muy duros, porque las condiciones de trabajo pues no eran iguales, se refugiaban en el monte Aventino, en el monte de los plebeyos, que supuestamente es el monte de Remo, ¿no? Y se refugiaban ahí, y que no salían, y había que ir a convencerles y a decirles... Pero eso no es una huelga ni es nada, hombre. Vamos, hombre, por Dios. Huelga es un señor que está trabajando, haciendo trabajo, y como no le pagan, no tiene condiciones adecuadas, deja de trabajar. Lo de los plebeyos era, o lo hacemos así, o nos morimos. Pero era igual, porque podían haber tomado la ciudad. No, porque no trabajaban para otros, trabajaban para ellos. Sí, pero a veces cuando trabajan para otros, es decir, la rebelión de los plebeyos es la rebelión de todos los plebeyos. No me has convencido del todo, ¿eh? La democracia. ¿Quién cuidaba más de ese concepto que entonces, bueno, no estaba tan desarrollado, tan avanzado como ahora, pero que ambas civilizaciones hicieron sus pinitos? ¿Quién llegó más lejos en esos pinitos? Bueno, los egipcios no votaban para nada, los romanos para todo, pero les daba lo mismo. Al final nadie les hacía caso. Pero lo bonito, por lo menos, es que podían votar. Sí, es como ahora, tú votas y luego te sale Zapatero, macho. Pues esto no es lo que yo estaba votando, macho. ¿Y la seguridad social? ¿Quién desarrolló un mejor sistema de salud y de beneficios estatales para poder conseguir ser tratado y llegar a mayor edad en mejores condiciones? Yo creo que aquí egipcios y romanos están a la par. Los romanos tenían su club de muertos, para aquello de ganarse el ataúd como Dios manda y la tumba como Dios manda, y los egipcios no sabemos exactamente si se limitaban a trabajar, a acumular dinero, a ir comprando cosas, pero es cierto que se gastaban una pasta ingente en sus tumbas. Muchas veces las tumbas de la gente importante y tal era un obsequio del faraón, que les dejaba trabajar a sus obreros para que se la decoraran y tal. Y la gente normal, bueno, si tenía suerte se podía excavar una tumba, o si no, pues acababan en un agujero en el suelo del desierto, que es lo que mejor les conservaba para la eternidad, porque la arena del desierto deseca todos los fluidos de la descomposición y convierte al cuerpo en una momia natural, ¿no? Entonces, eso de beneficios sociales... Hombre, pero también los romanos tenían la nona, por ejemplo. Oh, sí, la nona militar, estupendo. Y la nona civil. ¿Qué es eso? Un cachito a que lo cuente el romano. Bueno, pues básicamente era cuando el mundo romano, una parte de la población, ciudadanos romanos, por supuesto, estoy hablando de la gente que digamos que aportaba. De la élite, los demás no contaban. Bueno, de la élite, millones y millones, y cada vez más. No está mal. Porque pagaban impuestos. Hombre, hay que mantenerlo. Hay veces que era mejor ser ¿cómo era? Un peregrino que un ciudadano romano. Sí. Pues lo que hicieron fue
a emitir una serie de llamadas leyes frumentarias para alimentar, para abaratar el trigo a los que no se lo podían permitir, y después convierten eso en una especie de oficina, la oficina de la nona, se institucionaliza sobre todo con Augusto, y básicamente lo que se hace es, a los ciudadanos romanos que demuestran que no tienen unos ingresos demasiado atractivos para lo que era la vida en Roma o en los territorios cercanos, pues se les daba una manutención alimenticia, se les daba una especie de pensión alimenticia. Y luego le decían, tienes que votar a Augusto, tienes que votar a Augusto, tienes que votar a Augusto. A Augusto no se le vota, a Augusto se le quiere. Eso decía Livia, pero yo no sé yo. ¿Y quién de los dos, cuál de las dos culturas, efectuaba menos barbaridades? Es decir, todas las culturas y todos los pueblos a lo largo de su historia, incluso hasta el día de hoy, cometían barbaridades. Y todos entendemos a qué tipo de barbaridades nos referimos. Pero ¿quién estaba más avanzado en ese sentido? ¿Los romanos o los egipcios? Los romanos siempre nos ganan. En cuanto a barbaridades, los romanos siempre ganan. Eso es imposible, porque los romanos... eran bárbaros, no sabían hablar otra cosa más que latín. Claro, definen a todos los demás como bárbaros. Si los egipcios son bárbaros, solo pueden hacer barbaridades. Los egipcios eran, a pesar de su ¿cómo diría yo?, fama de pacíficos y tranquilos, es cierto que alguna barbaridad cometieron, pero no tanta como los romanos. Tenemos algún caso de algún faraón que se va a capturar nubios por aquello de que deja de molestar ya. Esos cristerceros. Sí, que los cuelgan boca abajo de la proa del barco, o los cuelgan de las murallas y tal. Pero uno, no como los romanos. ¡A acabar! ¡Cartago! Del Est. Hombre, hay que acabar con el enemigo, pero bien que se les trató. Después hubo otro Cartago, y ojo, con un acueducto más largo que el más largo de Roma. Oye. Claro, cuando era romano dijeron, mira, ya tenemos otro Cartago, ahora es romano, ¡qué bonito! Claro. Eso de vamos a echarle sal y... No. Claro, para salarles un poquito, eran un poco sosos. Sí. ¿Cuál de los dos había desarrollado una organización jurídica más efectiva y más justa? ¿Nos imaginamos un mundo sin abogados? Como te decía antes, ¿no? Sí, como los Simpson, el mundo feliz. Con todo el respeto a los abogados que nos estén escuchando. Que luego nos ponen una demanda por algo. Los egipcios tenían una cosa muy particular. No tenían un código de leyes recogido en ningún lado. Sin embargo, sí tenían un sistema legal bastante efectivo, en el que el último paso a dar, el Tribunal Supremo era el visir y luego el faraón. Y tenemos casos curiosos que duraban cientos de años y no se ponían de acuerdo sobre cuál era el resultado de ello. El Mes es un señor al que es un descendiente de un capitán al que le dieron una tierra que luego heredó la hija del señor y los hijos, y luego se repartieron entre 6, pero luego vino otro y le quitó la tierra, y todo eso fue aumentando, dejando papiros y óstraca, hasta que al final, al cabo de 150 años, lo juzgaron por última vez, y el faraón, en este caso Horemheb, fue capaz de ir y en este caso su visir, más que Horemheb, fue capaz de ir a los archivos y consultarlos y decidir de verdad quién tenía. Entonces, bueno, pues 150 años guardando archivos legales indica una cierta capacidad para ello. Y una cierta incapacidad para resolver un litigio. Madre mía, eso pasa en Roma y la montan, pero vamos, y con razón. Sí. Hablemos de los romanos y cómo conservaban sus documentos. Yo creo que todavía Antonio está buscando ese documento que César dejó cuando se murió, y que nadie sabe cómo era originalmente, porque claro, el primero que llegó fue nuestro amigo Augusto. Y que es lo que lo convirtió en lo que él quiso. Pero mira, ahí tenemos toda la recopilación de leyes que son como el digesto, que son la base de nuestro derecho. Así nos va. Hablamos de sexo. ¿Quién tenía la mente más abierta? ¿Quién tenía menos tabús? ¿Quién lo practicaba de una forma más natural? Más natural todo, por aquello de que las bolsitas de goma se inventaron bastante más tarde. Pero tenemos que decir que egipcios y romanos en este campo están a la par, porque los egipcios tenían cualquier tipo de perversión que se te pueda ocurrir, y los romanos tenían cualquier tipo de perversión que se te podía ocurrir. Los romanos lo hacían más, evidentemente, más a la vista, más, como decía el otro día, si tenían grandes falos erectos indicando direcciones. Nuestra amiga Vesta te hace una felación estupenda por un as.
Los egipcios no tenían esas cosas, solamente casas de cerveza. Claro, es que ahí se ve el adelanto de los romanos, que hasta tenían diferentes tipos de prostituta. Esa que has dicho tú sería una felatora, es decir, una especialista en limpieza de sable, podríamos decir. Es que hasta en eso eran más desarrollados. Sí, luego en cuanto a la... Bueno, pues depende. El concepto de desarrollo... A ver, que venga la ministra de Igualdad, No, porque tenían también sus prostitutos. Por supuesto, faltaría más. ¿Hombre? Hasta ahí podemos llegar. ¡Que venga la ministra! La pornografía, eso sí, la inventaron los egipcios, ¿no? Sí, bueno, dentro de lo que cabe. Siempre, digamos que el arte oficial es el arte oficial. Entonces, en el arte oficial hay ciertas cosas que no se muestran, aunque están visibles. Digamos que todas las tumbas egipcias son grandes centros de excitación sexual, porque lo que tenía que hacer el difunto o la difunta era renacer en el más allá, y para eso los egipcios tenían muy claro: hay que follar, con perdón. De modo que lo tenían ahí. En cambio, tenemos un papiro erótico festivo, como aquí dice, con 12 escenas, de las cuales en 10 de ellas hay grandes penetraciones con grandes folios y señoras muy receptivas. Pero tenemos un ejemplo. Los romanos tenían multitud por todas partes. Yo creo que ganaban ellos. Como debe ser, por otro lado, porque ¿cómo puede ser aquí de triste? El concepto ganar o no ganar, estar más desarrollado o menos desarrollado, lo decidirán los oyentes. Cada uno pensarán, pero, ojo, un mundo... Quien pierde gana, en realidad. En el que hay poco sexo y un más allá en el que hay poco sexo... No, al contrario, si había... No, el más allá había muchísimo sexo. Todo era sexo. Por eso digo, si fuese poco sexo, que piensen los oyentes. Hombre, como decía Woody Allen, ¿no? Lo importante no es el número de relaciones sexuales, sino la calidad. Pero si uno tiene menos de una relación cada 8 meses, yo me lo pensaría. O sea, que Woody Allen, ¿de quién estaba hablando? ¿De los romanos o de los egipcios? Yo creo que de todos. del feo del grupo, seguramente. Y en la pirámide social, en la organización, en la estructura, en lo que en definitiva es la vida en sociedad, ¿quién la había desarrollado mejor? Bueno, eso es complicado, porque con el caso de Roma siempre tenemos ejemplos de todo. Con los egipcios nos los tenemos que inventar entre los poquitos documentos que podemos ir sacando, y eso que en Egipto hay documentos de todo tipo, pero a lo mejor tenemos un ejemplo, 2 ejemplos. Los romanos lo tenían muy claro, lo de las orgías es un gran invento, hay que reconocérselo. Es una manera de relacionarse. Sí, a mí lo de aguar el vino ya me gusta menos, pero lo de envenenarse por plomo... No, ¿verdad? El plutonismo es una teoría que me encanta. Lo de que el Imperio Romano se hundió por el plutonismo. Sí. Pues vamos ya con el último de los asaltos. José Miguel Parra, ¿por qué nunca hubieras nacido en Roma? Depende. ¿Puedo elegir? No, puedes exponer todo lo que tú quieras en este yo quiero nacer en Sevilla, en la época de Trajano, por ejemplo, que estaría bien, siendo el primo guapo de un senador. Ahí estaría bien, o sea, ahí estaría bien, está bien. En Egipto habría que elegir... Complicado. El hermano pequeño del visir quizá estaría bien en Egipto. Es complicado. En Roma estaría bien vivir si no te tocaba ser un gladiador. Si me dejas elegir, sí, si me dices, te toca nacer en Roma, digo, uy, complicado. Y me dices, te toca nacer en Egipto, digo, uy, complicado. ¿Puedo nacer en el año 68 en Madrid, porfa? En el mundo antiguo es bastante fastidiado haber nacido. Eso está claro. Es una sociedad bastante dura, con una esperanza media de vida de 35 a 40 años. Tanto en Grecia como en Roma, como en Egipto, no llegaban a mucho más. Y la verdad, el mundo antiguo está muy bien para estudiarlo, está muy bien para visitarlo, pero sería complicado vivir en él. Ignacio Monzón, ¿y tú por qué motivos no hubieras nacido en Egipto? Pues para empezar, los que me conocéis... Sabéis esa versión que tengo al calor y a las altas temperaturas, y yo creo que habría muerto en los primeros 5 minutos. Y si encima, con lo vago que soy, que además en pero excavaciones de Roma campo... cuando pega también, ¿eh? Sí, pero
como evidentemente podemos elegir dónde nacemos, yo habría elegido nacer patricio, y como todos los patricios, que eran muy listos, en vez de aguantar el ferragosto este famoso que llaman, me iría a mi villa de Capua o a mi villa del norte. Capri, por ejemplo, también estaría bien. Bueno, no, porque en Capri... Bueno, también depende del emperador que hubiera. Si fuese también un hijo guapo, ¿no? Como decías tú, de un Yo senador. jamás me acercaría a Capri. Ojo, yo tampoco me acercaría a Trajano si fuese guapo. No, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues ahora ya serán los oyentes quienes a través de la página web decidan qué civilización prefieren y cuál ha sido más importante en la historia de la humanidad, si la civilización romana o la civilización egipcia. José Miguel Parra, ¿qué tal? ¿Muchos golpes? No, los de siempre, si es que ya nos conocemos todos, tenemos el cuerpo hecho. Ignacio Monzón, algún baratón que otro tienes por ahí, ¿no? Nah, pero sois como, estoicos los romanos. Como decían en los Monty Python, esto es un rasguño.